Buenos días. En este día tan especialmente malo desde el punto de vista meteorológico, pues tenemos por nuestra parte en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote anunciar pues un pequeño acontecimiento en la vida de la Academia, y es que damos el salto a la edición y difusión lógica de una obra. La obra hemos titulado Canarias 2025, vista por académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Esto, si buscamos el trasfondo, es posible por una circunstancia ciertamente extraordinaria y, si nos apuramos un poco, extraña. Se trata de esta posibilidad trasfondo, como digo, porque nuestra academia es una academia de la que se han venido llamando, y debemos seguir llamando así, generalista. No es específica. Las academias importantes, entre comillas, por el reconocimiento estatal, y su integración en el Instituto de España, son todas específicas. Real Academia Española o de la Lengua, Real Academia de la Historia, Real Academia de Bellas Artes, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Real Academia, y así hasta la 10ª de las que existen nacionales. El origen de estas es el siglo XVIII. A finales del siglo XIX hubo un cierto renacimiento, ya acabado el progreso y la expansión de las reales sociedades económicas de amigos del país, de academias más o menos de las que hoy llamamos territoriales, locales, provinciales, autonómicas. Y entonces todas ellas, hay un abanico bien representativo en España, son reales academias de ciencias, artes y letras. En algunos casos, buenas letras, bellas artes, en otros de nobles artes, siempre además ciencia, que era, digamos, la gran novedad en la historia del siglo XVIII y, por tanto, de las creaciones de academias. No es normal, o es poco frecuente, que a finales del siglo XX, hace la última década, cuando se produce una nueva explosión de academias territoriales, se hagan academias generalistas, sino que, por ejemplo, los dos focos más importantes que hay en cuanto a esta floración a la que me refiero es Andalucía y en Murcia. Llama la atención. Y ahí ya, ahora nos encontramos pues que en Málaga hay academias de periodismo, academias de matemáticas, de ciencias, etc. También ya son específicas. Sin embargo, ese otro conjunto, digamos, antiguo, de academias del siglo anterior al que me he referido antes, pues sí hay, pues, por ejemplo, aquellas que conozco mejor, pues la Academia de San Romualdo en San Fernando, de Ciencias, Artes y Letras, la de San Dionisio en Jerez de la Frontera, la Academia Hispanoamericana de Cádiz, etc., ¿no? Bien, pues la nuestra es una academia generalista y es la única que existe, por lo menos hasta ahora, en Canarias. A finales de los años 90 del siglo pasado hubo un intento dentro de este panorama general de las academias en Las Palmas de Gran Canaria, y conocí, precisamente dando una conferencia inaugural en un congreso internacional de carnaval en Cádiz, como la representación que iba del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria habían registrado nada menos que 11 academias concretas, específicas. No había pasado por la imaginación de ninguno de ellos
Los intentos fueron, las dificultades todas, y de esas no existe hoy ninguna. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que nuestra Academia Generalista pues tiene este sello que facilita, entre otras cuestiones, pues por ejemplo, el poder enfrentarnos a una tarea como esta de carácter general y desde diferentes perspectivas. ¿Y cómo está el panorama nacional de academias generalistas? Pues esto también es, digamos, sorprendente. No hay. Entonces, en el año 1916 se crea la Real Academia, pues la hoy, Real Academia de Doctores de España, la primera, para una reunión de los doctores, sobre todo de Madrid, que en distintos momentos ha sido la única, la Universidad Central, como se llamaba entonces, la hoy Complutense de Madrid, con este carácter, pero organizada por secciones, tantas secciones como facultades había en los primeros años del siglo pasado. Y 2 años después se crea la equivalente en Barcelona, donde en algunos momentos se podía obtener el título de doctor, en muy pocos, ¿verdad? Y los doctores de Barcelona crean otra, que es la que todos ustedes conocen perfectamente por este pacto o esta relación tan extraordinaria que tenemos con ellos, la Real Academia Europea de Doctores, inicialmente de Barcelona. Y no hay más, no hay más. Pero de estas dos, como todos ustedes saben, la importancia es más o menos análoga. Las denominaciones pues pueden decirnos que debe ser algo más elevada, por lo menos por su actividad, la que se ha autodenominado europea que la otra, pero la verdad es que las dos tienen una capacidad para realizar, en unos momentos una está protegida, en otros momentos otra, pero la de doctores de Madrid, a la que me honro también en pertenecer, pues esta funciona por secciones, funciona por secciones, es decir, que es más bien la generalización de los 10 tipos de facultades que había en 1920. Dentro de ese panorama, desde la visión de la tradición desde el medioevo, la sección 1, teología, la 2, que era filosofía, hoy ya se llama humanidad, en fin, de acuerdo con la antigüedad clásica. Y la de Barcelona, sin embargo, sí está actuando no por secciones, sino con un monolitismo que la está haciendo pues, tener una presencia general, universal, como todos ustedes saben por lo que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva la nuestra es generalista y es canaria. Como todas las asociaciones canarias, se quisieran o no se quisieran, que nosotros lo asumimos con gloria y con placer, están afectas a todo el territorio de la comunidad. Por eso somos Canarias. Y dentro del ser de toda Canarias, pues sí tenemos el nombre específico que yo no quería que se perdiera, de ser de Lanzarote. Pero su territorio es todo el archipiélago canario, como exige la ley canaria a todas las asociaciones, ¿no? Bien, entonces el otro aspecto que yo quería destacar en esta presentación, ¿no?, es el de que se trata de una obra colectiva, ¿no? Es generalista, distintas visiones de Canarias, y es una obra colectiva de académicos, Solo o tanto como 17 autores, que eso sí, cada uno desde su especialidad enfoca un tema, un problema, un concepto específicamente canario. Hemos querido también, con más o menos éxito, que la edición se hiciera en Lanzarote. Y tenemos, como siempre, esos dos preposiciones que me gusta manejar, en y desde. En Lanzarote. En Lanzarote tenemos no solo el nombre de la academia, sino la mayor parte de las actividades
sobre todo las presenciales. Procuramos que todas estén aquí, salvo aquellas que hacemos en colaboración con otras instituciones, como recientemente la que hemos tenido con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Real Academia Europea de Doctores en el rectorado de la Universidad de Las Palmas, u otros que hemos tenido y que tendremos. Si vemos el índice, pues hemos procurado, dentro de esta misma trasfondo geográfico al que me he referido también, que la mayor parte se refiera a Canarias toda, en su totalidad, como problema que afecta a toda la isla, a todas las islas, a todo el archipiélago. Pero por otra parte, con una segunda sección de temas específicos de Lanzarote, dentro de lo mismo. Bien, pues 17 autores, de los cuales, también como una nota significativa, 3 son lanzaroteños, 3 tinerfeños, 2 gran canarios, 5 de Fuerteventura. Esta tensión a la que estamos refiriéndonos siempre, como siendo muchos menos, y vamos, este es el hecho, y 4, digamos, no específicamente canarios, pero que algo deben saber de Canarias. Bueno, en consecuencia, esperamos que por la especialización de cada uno de estos 17 capítulos a lo que me refiero, bajo la orientación que quisimos dar, que signifique sobre todo provocar, y si no, estimular, por lo que es lo mismo. Libertad para efectivamente destacar temas, no hacer notas de prensa o no repetir artículos, que lo propio es otro tipo de publicación, sino que haciendo uso de la libertad y la racionalidad de los propios, de los académicos, un poco en el atrévete a pensar de Immanuel Kant, que es el Logan, pues el tema que se toma como referencia de toda la Ilustración y consecuentemente de las academias, ¿no? Bueno, esperamos, por supuesto, subirlo a la red. La edición es novenal, esta es nuestra intención, lo cual pues es otra manifestación de que la Academia de Lanzarote pues empieza a tener unas posibilidades, bueno, y que la subiremos a la red para que pueda consultarse, porque a fin de cuentas, como muy bien nos decía ayer nuestro académico Antonio Alarcó, pues lo que no está en la red no existe. Bueno, también puede existir un poco como libro de fácil acceso para que nos ilustre un poco más, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero vamos entonces a decir que tenemos aquí con nosotros a Antonio Alarcó, a Enrique de Ferra y a Enrique Díaz, que son también coautores, y por lo menos debo decir que tenían los billetes para estar hoy con nosotros, y esta, yo creo que impresionante tormenta, porque yo en Lanzarote, y llevamos ya 30 años viniendo con asiduidad, no habíamos visto nunca nada igual. Pero en fin, se han excusado y han devuelto los billetes ante la imposibilidad de acercarse. Felipe Bermúdez desde Fuerteventura y Sebastián Delgado desde Tenerife. Ustedes los conocen de sobra, ¿no? Bien, pues vamos entonces para que nos den por lo menos una visión de sus capítulos y un algo más que quisiera hacer cada uno, Bueno, pues empezamos por Antonio Alarcó. Bueno, muchas gracias, Francisco. Me invitas porque yo creo que por la amistad, yo encantado. Yo no sé si cuando contaste a las personas que son de Lanzarote me metiste a mí, porque yo tengo, como siempre termino mis charlas, mi corazón no está perdido, se me perderá en Testeina. Bueno, encantado de estar aquí, he disfrutado una jornada yo creo que muy positiva, muy sensible, muy buena, y felicitarte por la labor que estás haciendo. El nacimiento de un libro siempre es una buena noticia.
nacimiento de un niño siempre es una buena, después vendrá el niño mal, peor o bien, pero siempre una buena noticia. Yo tengo alguna experiencia en algunos libros y el libro, yo creo que desde el punto de vista formal, yo creo que es impecable, Francisco, impecable. Desde el título me parece muy sugerente, esto de que sea 2 minutos. Esto de que sea Lanzarote a mí me encanta. Segundo, esto de que son las islas no capitalinas, es muy importante que las islas no capitalinas como esta ha ocurrido y sigue ocurriendo cosas muy importantes, como La Palma, por cierto, donde la ciencia ha ido siempre bien y muy profundamente. Hablar de Blas Cabrera delante tuya es un insulto, pero Blas Cabrera es uno de los físicos más importantes que ha tenido este país y no fue premio Nobel por muchas circunstancias. La visión en Lanzarote. Quiero decir que Lanzarote es importante no perder el nombre. En las islas no capitalinas se hace ciencia también. La reflexión, por cierto, está en estos momentos libre en todos sitios. Y que haya una academia me parece perfecto. Yo, de verdad, cuando tuve la oportunidad de entrar como académico, me dije sí, encantado. Cada vez que tengo la oportunidad que me llaman, vengo encantadísimo, que haya más tiempo, con un seguro, porque ya tengo 2 nietos. Y bueno, y después de estas 265 páginas creo que tiene, estuve viendo anoche, que porque me lo cediste anoche, pues hay cosas y contenido muy importantes. Creo que es un libro de reflexión. Las academias son de reflexión, no de discusión. Y dijiste una palabra que a mí que la acabo de copiar y que a mí me encanta, que es la provocación. Aparte de la pasión, como dije ayer, yo creo siempre que puedo que una provocación, pero creativa. O sea, provocar para reflexionar con el único ánimo de crear cosas, no de crear conflictos. Y me encanta esa interpretación que ya la he copiado. Y con respecto al capítulo, ya lo he expresado el largo entendido. Yo tengo mi modus vivendi es el amarismo activo, como dije ayer, es lo que quiero, es lo que practico, dedicarme a los demás, que es lo que practico, me satisface profundamente. Y evidentemente mi formación académica y humana, aparte del humanismo activo, es la sanidad, y dentro de la sanidad la medicina, y dentro de la medicina la cirugía. Y ahí yo me he dedicado 40 y me seguiré dedicando si tengo salud, lo sigo haciendo, y el viernes pasado me quedé enfermo. Y eso condiciona muchas cosas, no es ni más ni menos importante. Y en el capítulo y ayer algunos matices de salud hablamos sin hablar de medicina, es lo que se ha transmitido en este capítulo que tan gentilmente se ha publicado en un libro que yo creo que estos 17 autores merece la pena tenerlo. Yo lo único que me queda es felicitarlo, de verdad. Lo usaré. Ahora cuando estoy en la red, yo soy muy activo. Aunque tengo mucha juventud acumulada, en mi caso soy el único influencer. Yo tengo 3 hijos y les digo a mis hijos, pero ¿dónde están ustedes? Que yo soy influencer y ustedes no. Yo sí que me muevo, en contra un poco de lo que significa la edad que represento, seguiré activo en las redes. No hay nada importante que si no está en las redes no vale, lo digo de verdad, no simplificarlo. Y esto lo van a meter en las redes, con lo cual se usará muchísimo. Y yo desde que llegue a mi casa hoy me dedicaré a trabajar para meter en las redes, en mis partes de las redes, todo lo que pueda de este libro. En definitiva, enhorabuena, viva Lanzarote y que siga eso así. Si tengo salud, estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Estaba diciendo al doctor Alarcó que lo voy a corregir, que desde que llegue a su casa va a empezar a escribir el capítulo del libro del año que viene. Bueno, tengo que descansar un poquito, pero bueno, y tengo que dedicar un poquito a mis nietos, que lo dije ayer. Así puedo hoy. Bueno, muchas gracias. Sí. Enrique de Ferrer, cuéntanos algo del capítulo para que no tengas que explicar el libro entero. Bien. Buenos días. Primero yo también quiero sumarme a la felicitación a la academia, al presidente y a Dominga, sobre todo, que sé que es la que hace un trabajo parecido al mío en otras cosas, así que sé lo que cuesta todo esto de poner y juntar artículos escritos con otro tipo de caracteres, formatos y todo esto, y hacer de esto un libro es una hazaña en sí misma, ¿no? Y sobre todo me parece muy bien que se haya tenido la cortesía de hacer una copia impresa, porque a pesar que es verdad que lo que no está en la red no existe, pero yo como ingeniero informático, nacido antes de las redes y todo esto, yo soy un poco más tradicionalista. Es decir, a mí me gusta mucho tener una cosa física y poderme leer, por ejemplo, en el avión o donde sea, en el barco, y por eso
agradezco mucho que se haya hecho este tipo de elección de hacerlo también impreso, que cuesta mucho, por cierto. Bien, a mí lo que me ha tocado en este libro es hablar del cielo de Canarias, una ventana al universo. Este título lo hemos elegido debido a que es verdad que en los entornos científicos en toda Europa, pero fuera de Europa también, cuando se habla de Canarias, no se habla mucho de sol y playa, sino más bien de los observatorios astronómicos, porque en toda Europa los científicos están trabajando casi siempre desde los observatorios astronómicos del Teide en Tenerife y del Roque de los Muchachos en La Palma. ¿Por qué eso? Como ya hemos citado en estos últimos días de las conferencias, los observatorios astronómicos, por lo menos los nacionales, los públicos, nacen en el siglo XVIII debido a que para la navegación era fundamental tener puntos de referencias en las estrellas, es decir, compilar mapas muy precisos de la posición de las estrellas para determinar, o por lo menos eso se pretendía, tanto la longitud como la latitud. En consecuencia, se crean observatorios en las ciudades, cerca de los centros de investigación, las universidades, los observatorios astronómicos donde trabajan los científicos, pero muy pronto se van a dar cuenta de que la calidad de las imágenes va empeorando, imágenes de lo que se veía con el ojo, porque en aquella época todavía no había fotografía, y por lo tanto la contaminación tanto lumínica como sobre todo de las industrias, de los ferrocarriles, de los barcos, con el polvo de carbón que levantan, hacen que la cosa se quede prácticamente cada vez más complicada, al tiempo que los aparatos, en cambio, van mejorando. El resultado es que una persona de, decimos, amplias miradas y con vistas al futuro, se llamaba Charles Piazzi Smyth, astrónomo escocés, organiza o transforma su viaje de novios con la colaboración de su mujer apasionada de geología a un viaje para montar y estudiar el cielo desde el cielo de las Cañadas del Teide. En esta ocasión, él puede demostrar cómo las altas montañas son un sitio donde se puede investigar muchísimo mejor, porque los datos son mucho más fiables, la atmósfera es mejor, etcétera, etcétera. A pesar de que este resultado ya lo consiguen en 1856, habrá que esperar prácticamente 100 años hasta que se empiece, por lo menos en Tenerife, a aprovechar el cielo para montar telescopios estables, y no un experimento de 2 años como fue esto, y empezar a conseguir resultados de calidad. Se fundan tanto los observatorios del Teide como el del Roque de los Muchachos, oficialmente inaugurados en 1985. Me gusta recordar que el decorado corre a cargo de nuestro académico de honor, César Manrique. Seguimos conservando las banderas y otras cosas. Y a partir de allí se instalan telescopios prácticamente de toda Europa. Hoy en día contamos con el telescopio más grande del mundo en el campo óptico infrarrojo, que es el Gran Tecan. Aquí verán también una foto dentro del libro. Y esto permite a Canarias estar en la cumbre de la investigación desde este apartado de la ciencia. Pero al mismo tiempo hay que considerar que, como todas estas cosas, sí, ¿por qué Canarias y no, por ejemplo, el Pirineo o la Sierra Nevada? Bueno, la respuesta la encontrarán aquí, no le voy a quitar el gusto de descubrirlo.
pero hay muchas razones importantes técnicas para eso, porque claro está que cuando se hacen inversiones multimillonarias o de cientos de millones de euros, está claro que se van a hacer en los lugares mejores del planeta. En cambio, todo esto, la excelencia de la calidad de la observación del aire, de todo esto, está siempre en riesgo debido a varias cosas que también trae la civilización, o no debería, pero sí que trae. Una de estas es la contaminación lumínica, otra es la contaminación del aire, y otra, la nueva, es las constelaciones de satélites que están poniendo en riesgo también, sobre todo en el campo de la observación del cielo profundo. Contra todo esto existen una serie de medidas, desde la ley llamada del cielo, que es la que protege los observatorios canarios, sobre todo el de La Palma. Hay una institución muy reciente, pero muy importante, que es la Fundación Starlight, que está promoviendo y al mismo tiempo otorgando certificaciones a sitios que tienen una calidad excelente del cielo, y no solo para la observación profesional, sino también para otros campos que están muy en auge, que es el astroturismo, una observación, decimos, de tipo de cara a poner en valor la naturaleza canaria en todas las islas, no solo en Tenerife y en La Palma, y al mismo tiempo también hay un apartado aquí en el artículo que habla de los retos y de las cosas que hay que mejorar y que hacer y que se están en parte haciendo. Tenemos, o habríamos tenido el placer de tener uno de los protagonistas, que es Tony Gallardo, otro académico nuestro, que es el director de la Reserva Starlight, pero debido al embargo que nos sale y al tiempo horrible que hay, que aquí uno no se da cuenta, porque aquí de este momento están cayendo pocas gotas, pero lo que hemos visto saliendo de Playa Blanca era para quedarse en casa, literalmente. Y con esto lo único que les puedo decir es recomendarles que se lean el articulillo, que seguro que algo nuevo, algo interesante podrán aprender de Canarias. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Como decía, bueno, agradecer en primer lugar al presidente de la Academia por la invitación que me hizo para escribir un pequeño artículo dedicado al tema educativo en la isla de Lanzarote. Yo prácticamente he sido 40 años profesor de un instituto que lleva el nombre de Blas Carrera Felipe aquí en la isla. He sido director muchísimos años y entonces cogí con ganas, digamos, la recomendación o la petición del presidente. Y lo mismo agradecerle a Dominga, que ya también en los discursos anteriores, o sea, sabe perfectamente el trabajo que cuesta hacer esto de aquí. Bueno, el presidente nombraba que había 3 de la isla de Lanzarote, supongo que uno de ellos seré yo, aunque yo he nacido en la isla de La Gomera, y luego, bueno, pero llevo 40 años en la isla, que ya eso lo suyo, ¿no? Pero bueno, quería contar que pertenezco a otra isla, en este caso, por nacimiento, nada más. Bueno, el tema, yo escribí principalmente sobre la enseñanza secundaria y también la enseñanza superior en la isla de Lanzarote. Intento hacer una recopilación desde que nacen estas instituciones hasta el día de hoy. Como todos conocen, a finales del 19 o principios del 20, el problema de la polarización en la isla, en toda Canarias, pero Lanzarote se veía más agravado todavía por su propia estructura socioeconómica, es decir, que dependía prácticamente de la agricultura, algo de la pesca, un comercio incipiente en Arrecife. Bueno, la mano de obra que se necesitaba era con preparación escasa o nula. Había mucho trabajo infantil, etc. Entonces, la escolarización aquí fue muy difícil. Se veía agravado por poco presupuesto por los ayuntamientos y sobre todo la falta de profesorado. Maestros, profesores, fue el gran problema de la enseñanza en la isla. Yo ya en otros artículos anteriores había dicho eso, que prácticamente en los años 50, al principio de los 60, era muy difícil
que un profesor o maestro se arriesgara a venir a la isla de Lanzarote. Prácticamente el instituto funciona 30 o 40 años con un solo catedrático. Era muy difícil. Los profesores pues eran los abogados que trabajaban en el cabildo, algunos notarios, los farmacéuticos de la isla, pues eso eran los que completaban, digamos, el claustro de profesores. Yo lo he centrado principalmente el tema en dos instituciones. Por un lado, el Instituto de Arrecife y la Escuela de Pesca. Creo que fueron las dos organizaciones, los dos estamentos que marcaron más la isla de Lanzarote en cuanto al tema educativo. El instituto nace en 1928 en petición del Cabildo, un instituto donde el Cabildo se compromete a montar el edificio, pagar todo el local, los conserjes, todo el material, etc. Y el Estado solo pone el sueldo de los profesores, de los 6 catedráticos y 6 profesores auxiliares en ese caso. Nada más. Fue, ya digo, muy problemático. El instituto estuvo a punto 2 veces de cerrarse por falta de profesorado. Se iniciaban los cursos muy tarde. Es decir, esa es la gran problemática que había en la isla con respecto a ese tema. Pero voy a centrarme más porque quiero, eso, como decía Enrique, quiero que se vea un poquito, no solo esto, sino todo. Voy a centrarme un poquito más en la escuela de pesca, pues bueno, también hay un poco, porque digamos que es algo que no estaba en las demás islas, aunque ahora también hay un instituto marítimo pesquero en Tenerife a partir de los años 90, pero era el único que había. Bueno, entonces surge la escuela de pesca justo al finalizar la guerra civil. En el año 39 se crean en España 5 escuelas medias de pesca. En Pasajes, Vigo, Cádiz, Valencia y Lanzarote. Empiezan a funcionar a finales del 42, mientras se buscan locales, el profesorado, etc. Pero bueno, eso significó para Lanzarote un salto enorme en cuanto a su economía. La pesca ya era, digamos, una parte importante de la economía, pero aquello significó un salto. Y no, ya no hablamos antes de islas mayores o menores, no fue, digamos, bien recibido en las islas mayores la elección de Lanzarote. Entonces en aquel momento no se entendía bien, aunque había explicaciones y vienen en el boletín bien claro, y luego hay en plenos del Cabildo se discute esto en la prensa. Era la cercanía, sobre todo a la costa africana, donde estaban todos los recursos pesqueros, una gran flota, prácticamente a vela, pero bueno, existía una actividad salinera importante. Tenemos las salinas de Janubio, en Famara, Portonaos, todo este Arrecife. También había ya algunas industrias de salazón y secado de pescado y pequeños talleres, digamos, los carpinteros de ribera para el arreglo de estas embarcaciones. La escuela de pesca se instala pronto, en primer lugar, cerca del Charco San Ginés, y ya en los años 60 es, digamos, el boom, entre 60 y 80 de la escuela de pesca. Al igual que ocurrió con el turismo, bueno, la creación de la desalinizadora y de la primera central eléctrica hizo que, bueno, una parte importante de la población de la isla emigrara hacia Arrecife. Ahí se montan 5 grandes industrias pesqueras, conserveras. Se hablaba de que se producían desde el 80 al 90 de toda la industria sardinera de España. Entonces se necesitó, la flota cambia desde, digamos, de vela a motor. Se inician nuevas enseñanzas como electricidad, técnico de electricidad, motoristas, fogoneros, etc. Y eso se crea el nuevo edificio de la escuela, que todavía bastante completo, fue grande en ese momento. Y ya digo, ¿qué ocurre? Como todo lo que sube, muchas veces decimos que baja. A medida de los 80, el fin del acuerdo pesquero con Marruecos trajo el cierre del caladero del Canario Sahariano, y eso significó para la escuela, prácticamente se quedó sin alumnos. Bueno, por decir que se convirtió en ese momento en un centro donde se impartía la enseñanza secundaria, si era eso en aquel momento. Es verdad que luego ya se diversificó sus enseñanzas y se volcaron más, no solo ya a los patrones de pesca, como siempre, de altura, gran altura, más hacia las actividades turísticas y recreativas. Ahí, pues ahora hay museos, piscifactorías,
para patrones de cabotaje, de vacaciones de recreo, y ha vuelto otra vez a resurgir la escuela. Solo quería parar un poquito en esto, las actividades. Es verdad que aquí el superiores, yo solo nombro en este caso la UNED, porque creo que significó bastante para una isla como Lanzarote, porque permitía la formación superior sin tener que desplazarse de la isla, que no todos podían hacerlo. Por otro lado, la escuela de enfermería y la escuela de hostelería, que son los únicos que son las únicas dos escuelas universitarias que tenemos en la isla. Es verdad que se está hablando, se ha aprobado hace poco en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para instaurar también el de náutica. Esperemos que sí, para aprovechar todas las instalaciones que están en la escuela de pesca y se pueda llevar a cabo. Es la única. Esas son las grandes, digamos, los próximos retos. Sería, aparte de integrar en un pequeño campus las 3 zonas que están dispersas, por ahí la escuela de turismo, todo esto sería lo ideal. Y como conclusión, simplemente decirle eso y agradecerle su atención un poquito aquí. Muy brevemente, pero para que quede cerrado el tema, debo hacer una pasada rápida, como digo, sobre el contenido del libro para citar a sus autores. Lo hemos clasificado en un primer capítulo que refiere a problemas específicos. El problema del agua en Canarias, Sebastián Delgado; el turismo en Canarias, Roque Calero; la estrategia militar en Canarias, Juan Antonio Carrasco; la economía en Canarias, plataforma estratégica, puente entre continentes, de Jaume Llopis. Un segundo capítulo, sanidad, el tabaco en Canarias, de José Ramón Calvo; la sanidad que tenemos, la que queremos y la que nos merecemos, de Antonio Alarcó; meteorotropismo y psicopatología en Canarias, de José Luis González de Rivera; en el ámbito de la sociología, historia de las migraciones desde y hacia Canarias, de Felipe Bermúdez; en el ámbito del medio ambiente, el cielo en Canarias, una ventana al universo, de Enrique de Ferra, que ya nos ha explicado; las reservas de la biosfera de las Islas Canarias, de Antonio Gallardo; La Palma Canaria, ¿no?, Gerardo Mesa; y el capítulo referido a Lanzarote, de manera específica, el problema de la conservación del paisaje geológico de Lanzarote, María Esther Martín González; el análogo de Lanzarote, claves para su uso como laboratorio natural para Marte y la Luna, Jesús Martínez Frías; los orígenes del Lanzarote moderno, de Manuel Medina; e historia de la enseñanza media, formación profesional y superior en la isla de Lanzarote, de Enrique Díaz Herrera. Y como colofón o cierre, deciros que ya está en marcha, ¿no?, el Canarias 2026, visto por académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Por lo menos 5 personas, académicos, están ya preparando sus trabajos para el próximo año. Cada uno, obviamente, debe ser de su especialidad. Si algunos más de los aquí presentes empieza a animarse sobre un tema canario que merezca la pena y recibe el beneplácito, obviamente, ¿no?, dentro del marco que queremos. Como esto lo hemos construido de acuerdo con una perspectiva que tuvimos muy clara, y la esperanza de que concluyera en lo que hoy podemos presentar, pero no era fácil, ciertamente. La intención es la misma. Primero, mediante emisiones vía Zoom, emisiones telemáticas, para un primer contacto con los asistentes a la reunión telemática, que empezaremos a mediados de febrero, es decir, la plenitud de las celebraciones carnavalescas de todas partes y de manera concreta en Arrecife, donde tienen bastante desarrollo popular. En consecuencia, esperamos que podamos en
el año próximo, pues con este Canarias 2026, aportar también algo desde la Academia en Canarias, para Canarias y desde Canarias. Así que muchísimas gracias. Pasen a recoger cada uno su libro de recuerdos de esta sesión y a continuación pues celebraremos la Navidad en la que nos encontramos. ¿Sí? Muy bien.